Amén. Vamos a leer en el Salmo 4. Salmo 4. Vamos a leer verso 8, Salmo 4. Y medite por un momento lo que el salmista David está diciendo en este verso. Dice el verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo quiero leerlo una vez más para que pongamos atención de todo corazón en este verso. Dice el texto, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Asimismo, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Yo quiero pedirle que ore de todo corazón por cada uno de los hermanos que usted está mirando y que de igual manera presente sus vidas al Señor para que Él le dé el crecimiento, la madurez espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Amado Dios y Padre, gracias en este precioso momento. Gracias, Padre, por cada hijo tuyo. Gracias, Señor, por la vida de fe que cada uno vive, por su confianza en ti. Queremos, Señor, que aumente su confiar en ti. Que aumente, Señor, nuestra confianza en ti más y más cada día. Oramos, Padre, para que dependamos enteramente de ti, para que estemos en ti completamente y que tú seas, Señor, todo para cada uno de tus hijos aquí presente. Recordamos a Marina, Señor, su situación de salud. Recordamos, Señor, su fe y de igual manera queremos y oramos para que tú, Señor, seas con ella en estos problemas que ella tiene. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien. El Salmo 4 nos mueve a la confianza, a confiar en nuestro Dios. Si ustedes estudian el contexto del Salmo 4, pues se darán cuenta que David escribe en un momento de aflicción y apela a confiar en Dios. Y pide porque el Señor le proteja, básicamente. Pero el capítulo 3, David está huyendo de su hijo Absalón. En el capítulo 3 del libro de los Salmos, no versículo 3, en el capítulo 3, David está huyendo de su hijo Absalón y lo escribe precisamente en ese tono de desesperación que caracteriza a alguien que está siendo perseguido. O sea, hay un matiz en este sentido. En la palabra de Dios nosotros recordamos los textos que nos reiteran o nos invitan reiteradamente a nosotros confiar en el Señor. Y yo sé, mis hermanos, que confiamos en el Señor. Versos como Mateo capítulo 28, verso 20. Nos dice el Señor, mira, yo voy a estar contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Y nosotros le creemos a Dios.
Nosotros confiamos que esto es así, que el Señor está con nosotros. Pero yo sé, mis hermanos, que aún muy a pesar de creer esto, debemos crecer en confiar en el Señor. Debemos crecer en confianza en Dios. Tú y yo debemos crecer en confiar en Dios. Entonces, en ese sentido, yo quiero describirte lo que es la confianza. Dice el diccionario que la confianza es la seguridad o esperanza de que una persona o grupo de ellas actuarán de manera correcta en una determinada situación. Es decir, la seguridad que tenemos en aquella persona a que no nos va a fallar. En eso consiste. O sea, la persona va a actuar de un determinado modo que nosotros esperamos y estamos confiados en que va a ser así y no va a fallar. Eso es confianza, por un lado. En el término bíblico, la palabra de Dios define la palabra confianza como la certeza de que el Señor va a cumplir sus promesas, de que Él no va a fallar, definiéndola como el diccionario la define. Nosotros en la persona de Dios estamos confiados de que Él no va a fallar, de que Él no va a cambiar de opinión, que nosotros sí podemos fallar, pero Él no va a fallar. Entonces esa es la confianza que tenemos en Dios. Y así se define, o así la define la Biblia. O sea, Dios no va a fallar a su promesa, Dios cumple lo que ha dicho, Dios lo que ha dicho lo hará. Y esa es la confianza que tenemos en Él, la cual está puesta en Él. Entonces, confiar en el Señor es estar firme en lo que Él ha dicho, en lo que Él nos ha expresado, en lo que Él ha hecho, estar firme, confiando en ello. Eso, el Salmo 4, David estaba en una circunstancia difícil, pero bajo todas las circunstancias en las que nosotros podamos actuar o estar parecida a la de David, así como David, debemos estar esperando o esperanzados en Dios. Esperanzados en Dios. El Salmo 4 es pues un llamado a la confianza en Dios. Obviamente, el Salmo nos enseña o nos invita a vivir confiado, a vivir confiado. Y yo te invito de igual manera a ti y a cada creyente a confiar en el Señor. Y te digo, pon tu confianza en el Señor y crece en esa confianza. El verso 2 del Salmo número 4 dice: Hijo de hombre, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, callad, dice el verso 4. En ese sentido, la invitación a confiar en Dios, tradúcela de esta forma. Confiar en Dios es descargar tu confianza en Él y olvidarte de ponerla en otras cosas que muy probablemente defrauden tu corazón. Lo que el salmista está enseñándonos es a que si ponemos nuestra confianza en otra cosa que no es Dios, es probable que nos falle. Entonces dice, ¿hasta cuándo, hijo de hombre? ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia?
David está hablando de lo que le ha pasado a él como su testimonio cuando ha puesto su confianza en los hombres. Le han fallado, está rodeado de traidores, de personas que a su alrededor le han fallado. Hasta su hijo le falló. Hasta su hijo le falló. En ese mismo contexto, ¿cuántas veces nosotros hemos puesto nuestra confianza no en Dios, que no falla, sino en los hombres, y hemos sido traicionados? Muchas veces. Pero recalcitrantemente, nosotros ponemos carne por delante de nuestros ojos y nos olvidamos de Dios y siempre terminamos confiando en los hombres. Y muchas veces ponemos nuestro corazón en que nos van a quedar bien. Y muchas veces nos fallan. En la mayoría de los casos nos fallan, nos quedan mal. En ese sentido, crecer en la confianza en Dios es quitar cualquier cosa, saber que los hombres pueden fallar, que los hombres fallan, pero que Él no falla. Crecer en confianza es entender estas cosas. Dios no falla. Confiemos en Él. Pongamos nuestra confianza en Dios siempre. Por encima de otra cosa, en Dios debemos confiar. De hecho, si usted agarra en estos momentos y saca de su bolsillo una papeleta de $1, una de sus frases que tiene es precisamente esta: en Dios confiamos. En Dios confiamos. Apelando al hecho de que nosotros debemos confiar en Dios, pero en el Dios verdadero, en el Dios real. No sé en qué Dios es este que está refiriéndose. Esperamos que sea el Dios real, el Dios verdadero. Confiemos en Dios, mis hermanos, de igual manera. Confía en Dios siempre. Debes confiar en Dios. Por eso, ese verso debe estar plasmado en nuestros corazones. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y al meditar en esa dirección, en ese sentido, nos damos cuenta que confiar en Dios de todo corazón debe ser nuestro pensar. Fíjense lo que dice el verso 5. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Dios. Ofrece sacrificio de justicia y confía en Jehová, dice el texto. Confía en Jehová. Apelando de nuevo a que tu confianza no debe estar puesta en los hombres, no debe estar puesta ni siquiera en ti, ni en lo que tú ves. Debe ser en Dios. Confía en Dios. Pon toda tu confianza absolutamente en Él, de todo tu corazón. Recordamos el texto que nos invita a ello mismo, o a eso mismo: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él te concederá la petición de tu corazón. El creyente debe confiar absolutamente en Dios. Pon tu confianza en el Señor, pero confía en Él de todo corazón. Crece. Primero, pon tu confianza en Él por encima de cualquier otra cosa. Segundo, de todo corazón confía. De todo corazón. No por un poquito de ti. No en algunas cosas. De todo corazón. Él no falla. Él no falla. Entonces, poner la confianza en Dios nos hace pensar que no es simplemente yo decir confío en ti, Señor, o en Dios confío, sino que hay elementos que nosotros debemos practicar, en los cuales debemos meditar constantemente, pero practicar para que esa confianza sea real. ¿Le creo yo a Dios todo? ¿Confío yo en Dios plenamente? Primeramente, mi hermano,
¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Dice el Salmo 119 y el Salmo 19 al respecto de la palabra de Dios. Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, a mi camino. Y el Salmo 19 habla de la palabra de Dios, lo que ella es, que es dulce. Ahora, ¿creo yo eso? ¿La palabra de Dios es creíble para mí plenamente o solamente algunas cosas? Toda la palabra de Dios, dice Timoteo, es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios, todas las escrituras es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. O sea, yo debo creer, mis hermanos, esto. Y cuando yo creo esto, que todas las escrituras es inspirada por Dios, dice Timoteo, segunda carta 3:16, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo le dice esto. O sea, todas las escrituras inspiradas por Dios. Y yo lo creo, cuando yo hablo las escrituras, Dios habla a mi vida y a mi corazón. Dios actúa a través de su palabra para bendición de mi vida. Su palabra me alimenta. O sea, confiar en Dios concretamente, amado hermano, es confiar en que su palabra habla nuestras vidas y es el medio con que Él se comunica con nosotros. Confiar en Dios concretamente es creerle a Él en su palabra y asumir que su palabra para mi vida edifica mi corazón, me da crecimiento y me dice cuál es su voluntad concretamente. O sea, cuando yo confío en Dios, confío en su palabra. ¿Qué hizo Abraham cuando confió en Dios? Obedeció. Obedeció su voz. Cuando nosotros confiamos en Dios, obedecemos su voz a través de su palabra. Obedecemos su voz. Su palabra nos habla. Su palabra nos redarguye. Su palabra nos instruye. Su palabra nos guía como una lámpara a mis pies y como una lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. O sea, yo confío que esto es real. Yo confío que esto es real. Y cuando su palabra habla a mi vida amonestándome, diciéndome, en relación a cualquier cosa en la vida de mía o de cada creyente que está en disconformidad con su voluntad, yo la creo. Y yo digo, Señor, me arrepiento y te pido perdón. Porque es su palabra y yo la creo y confío en Él. Confío en Él a través de su palabra. Su palabra habla a mi vida y me amonesta de pecado y yo me arrepiento de todo corazón. Considero su palabra y medito, como dice el Salmo 119. Considero su palabra y medito en mi caminar y lo que ella a sí mismo habla para que mis pasos caminen conforme al mandato de Dios, a su voluntad. Entonces, mi hermano, confiar en Dios es de todo corazón poner mi confianza en la palabra y que ella habla a mi vida. Ahora, en Hebreos, en el capítulo 11, le han puesto mucho nombre a este texto, pero muy específicamente, nombre que se ajustan a todo lo que se menciona en Hebreos capítulo 11. Allí mismo, como un corredor de la confianza, nos dicen los versos iniciales que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Entonces empieza a dar el testimonio de personas que le creyeron a Dios, que confiaron en Dios y cuál fue su vivir, cuál fue el resultado de su confianza en Dios. El corredor de los confiados en Dios. El corredor de los que confiaron en el Dios eterno. Y yo añadiría, mi hermano, que más abajo, en los versículos no escritos de este texto, Hebreo capítulo 11, están cada uno de los creyentes a través de la historia. Cada uno de los creyentes que han puesto toda su confianza en Dios. Y este texto es una inspiración para que realmente podamos ver el resultado de esa confianza. Que así como muchas obras de fe que nosotros vemos que pasan, el confiar en Dios tiene como resultado una vida de bendición. No es en vano, mis hermanos, el confiar en el Señor. Ni es vano confiar en el Señor. Ni es un ejercicio fanático de religión. No. Hay una realidad en que somos personas transformadas, que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, que Él nos ha transformado y nos ha puesto en un lugar distinto. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de su amado Hijo. Lo creemos totalmente, estamos convencidos de ello. Y en el reino de su amado Hijo, ahí en el reino de la luz, vivimos confiados en Él. Y por eso con toda certeza, ciertamente podemos decir, sí, Señor, yo creo que tú estás conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Yo confío en lo que Dios dice. Yo confío en su palabra. Yo le creo a Dios. Y así es que continúa el texto de Hebreo. Por la fe, Abraham creyó. Por la fe, Enoc creyó. Por la fe esto, por la fe aquello. Por la confianza en Dios lograron hacer proezas en Dios. Como cada uno de los creyentes a través de los tiempos. Confiar en Dios, mis hermanos, es precisamente entender que solo Él no nos va a fallar, que debemos dejar de ser recalcitrante, como dice ese verso, esos versos segundo en adelante, no confiar en hombre, no confiar porque fallan, y poner nuestro corazón enteramente en Dios. Entonces no nos va a importar lo que suceda o acontezca con el ser humano. En el sentido, para que no me malinterpreten, en el sentido de que si nos falla, nosotros habremos puesto siempre nuestra confianza en el Señor y no en los hombres. Porque aquellos que ponen su confianza en los hombres, pues con ellos, pues caen, fallan, se van al derrotadero. Y su fe, al fin y al cabo, termina fracturada. Y muchas veces ellos se alejan de Dios porque confiaron y pusieron su mente y su corazón en los hombres y no en el Dios eterno. Y yo sé que usted ha visto muchas personas con el corazón fracturado que han perdido su confianza en Dios por lo que vieron en los hombres, por hombres en los que pusieron su confianza, por el testimonio de hombres. No, nosotros no somos llamados a poner nuestra confianza en los hombres, sino más que todo a confiar en el Señor, a poner nuestra confianza en Él. Que cuando lo hacemos, lo que vamos a sentir es misericordia de aquellos que en el camino puedan retroceder o caer, o aquellos que en el camino se devuelvan. Vamos a sentir misericordia, pero eso no nos va a desanimar, eso no nos va a mellar nuestra confianza en Dios, no nos va a destruir, como muchos que ponen su confianza en hombre y cuando estos caen, entonces ellos caen con ellos. Confía en el Señor, confía en Él y entiende lo que dice ese verso. ¿Hasta cuándo podemos estar confiando en los hombres? Confiemos en su voluntad, confiemos en su palabra. Los hombres son falibles.
Dios es infalible. Creámosle a Él, porque la forma en que nosotros confiamos en Dios es creyendo lo que Él nos dice. Cuando estoy caminando de una manera desagradable a Dios, su palabra me habla con claridad. Su palabra me dice, le dice a mi corazón que Dios no ve como un error, una caída, que Dios no ve como una fallita, una caída, que Dios no ve como una humanidad, una caída. Dios lo ve como pecado, como desobediencia. Y la desobediencia y el pecado ameritan una sola cosa: arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces, poner mi confianza en Dios es creerle cuando Él me llama al arrepentimiento por una desobediencia que yo cometí y arrepentirme de todo corazón. Yo confío en Dios, confío en su palabra. Y cuando Él habla a mi vida, a mi corazón, y me dice lo que tiene que decirme muchas veces a través de ella, entonces yo reacciono a su palabra. O sea, mi confiar en Dios no está basado, y entiendan esto, mis hermanos, entendamos este planteamiento. No está basado muchas veces en lo que yo quiero que sea Dios. No. No está basado en lo que yo quiero que sea Dios para mi vida. No está basado en lo que me han dicho algunos que es Dios para mi vida. Está basado en lo que es Dios realmente, como Él se da a conocer en su palabra. Porque puede ser que el Dios en quien yo confíe, o que tú confíes, o que alguien confíe, si no está fundamentado en esto que acabo de decir, puede ser un Dios de su propia invención. Puede ser un Dios que Él ha creado, en pocas palabras, un ídolo de su tamaño, a su imagen y a su semejanza, no el Dios real. No el Dios real. Entonces, ese Dios no va a ser el Dios de bendición y de transformación. Y ese Dios, creado a su imagen y semejanza, no le va a reprochar, no le va a corregir, no le va a advertir, no le va a amonestar, no le va a disciplinar, no le va a hacer nada malo, porque ese Dios que Él se inventó, o que no pudimos inventar, es un Dios imaginativo de nosotros, que es tan bueno y tan misericordioso y tan melcochoso, que es como yo, o más bien como yo quiero que sea. El Dios de la Biblia es distinto. El Dios de la Biblia, en el cual confiamos, es un Dios que nos habla y nos amonesta y a veces lo hace con firmeza. Es un Dios que nos disciplina y nos disciplina como un hijo. Nos disciplina como a hijo porque nos ama. Hebreo capítulo 13, Hebreo capítulo 12, nos habla al respecto. Entonces, nosotros podemos ver que no podemos imaginarnos a Dios, porque no hay cabida en el cristianismo para imaginarnos a Dios. Nosotros podemos sí leer a Dios en su palabra. Y ese Dios de la palabra es revelado cabalmente como un Dios santo que quiere que cada hijo suyo sea santo, que actúe en santidad, camine en santidad. Y cuando no lo hace, pues él actúa en su vida. Si es su hijo, si no es su hijo, lo deja así. Si no es su hijo, lo deja así. Porque Dios no disciplina a hijos ajenos. Igual como usted no disciplina a un hijo ajeno que lo ve haciendo algo malo. Le puede dar un consejo, pero no lo va a disciplinar. Pero a su propio hijo usted sí lo disciplina. Así hace Dios con sus hijos. Porque son sus hijos. Porque somos sus hijos. Entonces, esa persona que pone su confianza en el Dios real, deben creerle a Él en su palabra y deben buscarle a Él en su palabra y deben crecer en el conocimiento de la palabra para conocer al Dios real. Para conocer al Dios real. Entonces, confiar en Dios, mis hermanos, número uno,
es confiar, poniendo nuestra confianza, toda nuestra confianza en Él. Eso es confiar. Yo voy a poner mi confianza en Dios porque le creo a Él de todo corazón. Segundo, verso 5. Créele a Dios. Y finalmente, el verso 8. Es una bendición. El verso 8 nos da una explosión de pensamiento que explota nuestra mente, por así decirlo, al considerar o al decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Fíjense que el salmista no nos dice o no dice allí: porque solo tú, oh Jehová, me hace dormir confiado. No es eso lo que dice. Solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. O sea, aún todo lo que hemos hablado y lo que usted puede escuchar viene de Dios. O sea, la seguridad que Dios pone en nuestras vidas, en nuestro corazón, y ese confiar en Él plenamente, y ese crecer en confianza, todo ello viene de Dios. Y no contradice la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo dice que Dios es quien en nosotros produce el querer como el hacer según su perfecta y santa voluntad. Dios es quien en nosotros produce que querramos lo que nosotros queremos, que hagamos lo que nosotros hacemos. Dios sí lo produce. Y yo le creo. Yo confío en que esto es real. En ese sentido, todo el bien para gloria de Dios, Él lo produce. Todo el crecimiento para su gloria en mi vida, Él lo produce. Todo el bien de la iglesia y para la iglesia, Él lo produce. Todo el accionar de bendición para los hijos de Dios, Él lo produce. Lo demás lo produce el maligno. No es obra de Dios. Entonces, yo creo, mis hermanos, que cuando confías plenamente en Dios, tu vivir es diferente. E incluso se va a reflejar, como enumera el salmista, en tu dormir. En tu dormir. Saben que hay personas que no pueden dormir porque tienen una desconfianza tremenda. Principalmente aquellos maleantes que participan de pleitos y de cosas así, siempre están a la expectativa. No es la misma relación, pero David tenía igual circunstancia como político en aquella época. Había muchas dificultades y siempre andaba alguien buscando cómo matar a un rey. Entonces David dice que ese no es su problema, porque Jehová le ha enseñado a él, por su confianza en él, a vivir y a dormir confiado. A vivir y a dormir confiado. Tu problema, mi hermano, es que muchas veces, y mi problema es que muchas veces nuestra confianza no está en el Señor, sino en las circunstancias que nos rodean. Y quitamos de vista nuestros corazones de Dios, demostrando así que no está la confianza que decimos tener. Confiamos más en otra cosa. Confiamos en que va a llegar el cheque, que va a llegar aquello, que me van a dar esto, que voy a tener lo otro, que voy a lograr esto, y después de eso voy a tener. O sea, mi confianza es en mí muchas veces. Mi confianza es en mí. Y no estoy, entiéndase mis hermanos, no estoy hablando de que como zángano nos pongamos a esperar cosas, no, porque Dios nos va a mantener, no. Es que nuestra confianza no debe estar en otra cosa que no sea en Dios. En otra cosa que no sea en Dios. O sea, hacemos lo que debemos hacer, hemos enumerado muchas veces, en lo que están el enemigo rodeando la ciudad de Jerusalén. El rey que confiaba en el Señor estaba haciendo sus apertrechos, regalando las murallas,
poniendo las lanzas, haciendo... Eso debe hacer el creyente siempre. En lo que confía en Dios, debe hacer lo que debe hacer, pero su confianza está puesta en Dios. Dios me va a ayudar contra ese gran enemigo. O sea, no ponga tu confianza en los apertrechos que tú estás haciendo. Yo creo que no me va a pasar nada porque tengo una buena muralla. Yo confío que hice una buena muralla. Yo confío que tengo unas buenas lanzas ahí y unas buenas flechas y unos buenos elementos de guerra, una buena parafernalia guerrera y nada me va a pasar a mí. No, cuando hacemos eso, entonces ya nuestra confianza no es en Dios, sino en lo que estamos haciendo. ¿Comprenden? Estoy haciendo todo bien. Yo creo que todo me va a salir bien. ¿En quién está puesta la confianza? En nosotros. En nosotros. O sea, pon tu confianza en Dios a pesar de que tú lo estés haciendo bien. Estoy haciendo todo bien. Creo que Dios está en todo esto. A Él sea la gloria por todo y confío en Él. No confío en que yo estoy haciendo todas las cosas bien. Es distinto. Es distinto. Entonces, eso fue el problema de Nabucodonosor. Cuando se puso sobre su pared, sobre su balcón, y allí empezó a mirar y a decir, mira todo lo que yo he hecho. Oh, regocíjate, alma. A veces nos pasa eso. Porque Nabucodonosor no confiaba en el Señor, sino en lo que él había hecho. Y que esto le iba a traer la paz. Y hoy no existe Babilonia. Hoy no existen algunas de esas ciudades, ni siquiera las ciudades persas. Y ellos tenían la confianza y la certeza de que todo esto iba a estar ahí. Entonces, confiemos, mis hermanos amados, y ese es el llamado, a confiar en el Señor, no a confiar en las cosas que te rodean. Las cosas que te rodean te dan cierta seguridad. Las cosas que tienes te dan cierta seguridad. Cierta seguridad. A veces tú te sientes que está todo correcto, está todo bien. Y puede ser que no sea así. Pon tu confianza en el Señor a pesar que tenga todas esas cosas, que el Señor te haya bendecido teniendo más y te bendiga teniendo más cosas, pero nunca ponga tu confianza en esas cosas. Nunca ponga carne delante de ti, ni tus ojos en ello. No ponga tus ojos en las cosas de aquí. Pon tu confianza en el Señor siempre. En las cosas de la tierra no confíes. Son inciertas, son inseguras. En la riqueza no confíes, dice Santiago, son inciertas, son inseguras. Entonces no confíes en nada. Confía enteramente en Dios. Eso es lo que nos enseña este salmo. Y cuando confiamos enteramente en Dios, no vamos a estar perturbados de tal manera que no podamos dormir. Ay, no puedo dormir porque es tantos problemas que tengo, tantas dificultades que tengo. Mi vida es un problema. Yo no parezco que el Señor me bendice. ¿Y qué será que pasará en mi vida? Así viven muchos creyentes. Es triste decirlo, pero muchos creyentes están en esa circunstancia sin poder vivir. A veces le está pasando momentos difíciles que Dios le permite vivir, pero se distraen y empiezan a pensar en esos momentos difíciles, no piensan a pensar en Dios, cuál es su voluntad, qué querrá Él. Y en esa distracción, pues pierden las bendiciones muchas veces que Dios ha querido darle para que su vida pueda crecer. No confíe en el Señor, hermano. No confíe en otra cosa. No deje que la circunstancia que tú estás viviendo pueda cegarte y que tu confianza en Él merme, disminuya, mengue. No confíe enteramente en Dios. No ponga nada en ese sentido que obstaculice ese confiar en Dios. El Salmo 4 es hermoso porque solamente una persona que confía en Dios puede estar tranquilo a pesar de las dificultades, puede vivir tranquilo a pesar de las dificultades, puede dormir tranquilo a pesar de las dificultades. En paz me acostaré y asimismo dormiré,
porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Esa debe ser tu vivir, mi hermano. Vivir confiado en Dios. No en que las cosas van a ir bien, eso es positivismo. Eso es positivismo. Confiar en el Señor. Él es nuestro bien. Jehová, dice el salmista, es la porción de mi herencia y de mi copa. Él es mi herencia. Él es todo mi bien. Él es lo más importante que para el ser humano, para el hombre, para la mujer. Jehová de los ejércitos, en Él debemos confiar. Y nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos deben estar enfocados en Él. No en otra cosa. No en otra cosa. Si estás, hermano, desconfiando de Dios, te invito a dejar ese pecado, a abandonar ese pecado. Si estás poniendo tus ojos en otras cosas, quítala. Pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en Dios desde ahora. Confía en Él. Confía en Él. Entonces, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que continúe bendiciendo su iglesia y que podamos crecer en esa confianza cada día en Él. Amado Dios y Padre, gracias